Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y bueno, hoy, si Dios quiere y el viento lo permite, me gustaría hablar del minimalismo como enfermedad. El minimalismo como enfermedad. Bueno, el minimalismo no es ninguna enfermedad, lógicamente. El minimalismo es una filosofía estupenda de la cual aprendo mucho. Pero hay algunas distorsiones de esta filosofía que restan más que suman, ¿no? Nunca mejor dicho lo de restar. Hay algunas distorsiones que resultan enfermizas, ¿no? Por eso titulo este vídeo, esta cápsula, el minimalismo como enfermedad. Bueno, y desde mi punto de vista se dan tres distorsiones básicamente del minimalismo, ¿no? La primera, que en cierto sentido tiene que ver con la tercera, como ya luego os comentaré. La primera es un poco, yo le digo, como una especie de proyección de la anorexia, ¿no? O sea, y fijaos, por ejemplo, una chica que haya tenido anorexia en su adolescencia, ¿no? Problemas con la alimentación, ¿no? Yo ya hice un vídeo hace tiempo sobre la anorexia, donde os contaba cómo de alguna manera era una réplica un poco al mundo del ocio, ¿no? De los gordinflones, de la entrega a las pasiones más bajas, ¿no? Esa actitud de llevarse por la inercia que de alguna manera nos invita, a la cual nos invita pues la mentalidad consumista y capitalista a través de los medios de comunicación, básicamente, ¿no? Pues de alguna manera la anorexia es como una respuesta extrema, es decir, un pasarse al extremo contrario ante esa vida vacía de gordinflones, lujuriosos, babosos, glotones, etcétera, etcétera. Es como una respuesta, ¿no? A decir, yo no quiero esto es basura, esto me da asco, me repugna, y especialmente me repugna en mí mismo, ¿no? Sobre todo porque las mujeres tienen esa capacidad, ¿no? De identificarse, de identificar su realidad vital con su cuerpo, ¿no? Eso se ve hoy en día mucho como defecto, ¿no? Cuando en realidad en ello hay una gran virtud también, ¿no? Pero bueno, este no es el tema de hoy. Como os comentaba, una de las distorsiones es el proyectar esa mentalidad anoréxica una vez que ya me he recuperado, ¿no? Imaginaos que soy esa chica que ha tenido anorexia. Una vez que me he recuperado, pues de alguna manera, como tengo esa mentalidad, lo que hago es esa mentalidad de querer estar, de añadirle poco a mi cuerpo. Lo que hago es que proyecto eso en la realidad en la cual me desenvuelvo. Entonces quiero tener poquitas cosas, ¿no? Entonces quiero tener... y esta es un poco la distorsión, ¿no? Porque eso no es un fin en sí mismo, realmente. El minimalismo es una filosofía, como todas las filosofías, que busca una transformación de la persona, ¿no? Que busca que tenga un efecto en la realidad interior, que nos dé paz, que nos dé felicidad, que nos dé satisfacción, no una huida de esa paz interior, de esa felicidad, de esa satisfacción que a la cual nos lleva ese trabajo interior que hacemos pues a través de la filosofía que cada cual tenga, ¿no? De la religión, todo el mundo sigue un camino espiritual, incluyendo los ateos también. Entonces si el minimalismo se distorsiona y no nos reporta esa satisfacción, sino que más bien estamos obsesionados con tener pocas cosas, pues se convierte en una enfermedad realmente. Ya pensamos que somos mejores, que si tenemos 5 pares de zapatos, somos mejores que aquellos que tienen 10 o 20 o 400. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Si eres modelo, si eres una persona que trabaja para los medios de comunicación, que trabaja para la imagen, pues es normal que tengas un vestuario bastante amplio, ¿no? Y eso no te hace peor persona, ¿no? Con lo cual esa manera de pensar del falso minimalista que ha distorsionado esa filosofía está muy desencaminada, ¿no? Y nunca va a tener satisfacción, porque siempre va a haber gente que tenga un montón de cosas.
O sea, si tú eres pintor, ¿tú qué quieres? ¿3 colores solamente? ¿2? ¿4? No, tiene un abanico de posibilidades para pintar, de pinceles, de lápices, de acuarela, tiene un material inmenso porque eres un profesional, profesas la pintura. Por lo tanto, si eres minimalista y eres pintor, pues lógicamente no aplicarás, no distorsionarás la filosofía minimalista para tener poco material de trabajo, ¿no? Porque eso no te trae beneficio alguno. Bueno, espero que os haya quedado claro cuál es esta primera distorsión que se da. Es una proyección, como yo comento, no es un chiste, yo es que me expreso en estos términos, es una proyección de la anorexia sobre la realidad en la cual me desenvuelvo. Quiero tener poquito, quiero ir menguando, ¿no? Es una especie de hombre menguante, ¿no? Como si el ser pequeñito fuera a ser más grande, ¿no? Es también un desprecio del cuerpo, ¿no? Y al principio os comentaba de esa virtud de identificar la realidad corporal. Cuerpo viene de corazón, corpus, aquello que expresa, aquello en lo que se expresa el corazón, aquello en lo que se expresa el alma, aquello que expresa la realidad en la cual nos reconocemos. El cuerpo da noticia de ese trabajo interior también, ¿no? Como en el cuento de la Bella y la Bestia, ¿no? La bella, en su belleza física, se manifiesta la belleza moral, ética, espiritual, como las quiera llamar, interior. Y en el cuento, pues la bestia, que no manifiesta su belleza interior, pues se transforma y se convierte en el príncipe azul, que sí la manifiesta, ¿no? Gracias al amor de la bella, ¿no? Pero bueno, voy a ir directamente ya a la segunda distorsión del minimalismo. El minimalismo como enfermedad. La segunda distorsión es el aplicarlo exclusivamente a los entornos domésticos. Esto vemos que es bastante común en determinadas gurús del minimalismo. O sea, para ellas el minimalismo es estar metidas en casa a ver el método con Mari, el método sin Mari, a ver cómo tengo menos calcetines, a ver cómo pongo esto. Eso tiene también unas connotaciones bastante machistas, ¿no? Porque se nos está transmitiendo la idea de que son las mujeres las que deben de responsabilizarse y ocuparse en esos entornos domésticos. Entonces, ¿cuál es el aporte que se hace con respecto a lo que ya conocemos de siglos y siglos, ¿no? Entonces, eso es una distorsión bastante peligrosa y bastante curiosa, ¿no? Por supuesto, cada uno en su vida privada puede hacer lo que quiera, y yo también puedo hacer lo que quiera, y por eso hago esta réplica, ¿no? Eso es una distorsión del minimalismo. El minimalismo no es para los entornos domésticos, el minimalismo es al contrario. El minimalismo es una filosofía que nos invita a trascender el pequeño mundo privado en el cual nos segregamos de toda la realidad infinita. Más bien es exactamente todo lo contrario, ¿no? Por eso esta es otra de las distorsiones, pero bueno, tampoco quería profundizar mucho, ¿no? Porque yo sigo también a muchos de estos blogs, canales, a muchas de estas difusoras del minimalismo, y también aprendo mucho de ellas, ¿no? Pero, como os comentaba, el minimalismo es maravilloso, pero tiene 3 distorsiones fundamentales. Una os lo comentaba al principio, proyección de la anorexia, proyección de una mentalidad de carencia, que en realidad esta es la tercera distorsión de la cual os voy a hablar finalmente. La segunda, pues como os comentaba, es un poco el pensar que el minimalismo meramente tiene una aplicación en los entornos domésticos, ¿no? O sea, si no tiene entorno doméstico no puede ser minimalista, ¿no? Porque desgraciadamente hay millones y millones de personas que no están enclaustradas, desgraciadamente o afortunadamente, según como lo mire, ¿no? Que no están enclaustradas en esos entornos domésticos, ¿no? Que a veces pues a las mujeres les sucede eso, ¿no? Que se adaptan ahí, están como metidas, cuando realmente ya tenemos muchas más posibilidades, ¿no? Ya como he comentado anteriormente, las grandes filosofías que transforman a la persona, antaño, hasta no hace mucho, estaban solamente disponibles para unas élites, para unas minorías, para unos privilegiados,
y hoy afortunadamente, gracias a Dios, pues está disponible para todos, ¿no? Por lo cual en eso no nos podemos quejar, ¿no? De la cantidad de posibilidades que hoy en día, en esta época, tenemos la gente común, ¿no? No como acontecía antaño, que solamente tenían esas posibilidades unas élites, ¿no? Bueno, la tercera distorsión, como os comentaba, es el de alguna manera utilizar el minimalismo para darle continuidad a una mentalidad de carencia que desgraciadamente, sobre todo en nuestros países, en los países de Latinoamérica, los países que tienen una gran influencia de la Iglesia Católica, que ha tenido un gran ascendente. La Iglesia Católica pues ha estado promoviendo una mentalidad de carencia, de escasez, somos pobres, ¿no? Esa distorsión del mensaje de Jesús, al cual ahora no me voy a referir por no alargar demasiado el vídeo, ¿no? Entonces la distorsión consiste en, de alguna manera, aplicar esa filosofía de una forma que le dé continuidad a esa mentalidad de carencia, de escasez. No somos plenos, no somos abundantes, no somos infinitos, no disponemos de libre albedrío, de una infinitud de posibilidades, como decía Louis Hay. No disponemos de eso, somos seres pequeñitos. Ya como os comentaba en alguna ocasión, y como ya le he escuchado también a otras personas, es preferible, y ser un chulo soberbio, es preferible eso a ir apocado por la vida, así con miedo. Parece que eres el hombre menguante, quieres desaparecer, ¿no? Tiene que ver un poco con la anorexia esto también, ¿no? Con el pensamiento anoréxico. Vas así con miedo, quieres hundirte, desaparecer. Más te vale ser un chulo soberbio y petulante, aunque eso esté muy mal también, pero es preferible, estando muy mal, preferible ser así que estar apocado, ¿no? Que estar expuesto a todas las amenazas que tú temes, porque al temerlas las haces reales, ¿no? Y al temerlas te predispone a que eso que temes te acontezca, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es la filosofía que la Iglesia Católica ha promovido, que la mentalidad católica, que la mentalidad judeocristiana. Los países protestantes, no es que los protestantes tengan razón, pero fijaos la palabra protestante. Protestante es protestar. Protestar es hacer una crítica a algo que se te quiere imponer. Y la mentalidad católica de antaño era que se nos imponía y nosotros decíamos sí, el señor obispo, el señor cura, el señor cardenal, el señor papa tienen razón, nosotros no sabemos, somos ignorantes, somos pobrecitos, somos maldecidos, pecadores sucios, somos culpables por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Y entonces no protestábamos, y los protestantes protestan. Los protestantes pues decían, vale, pero espérate, yo voy a examinar esto. Y entonces han promovido un pensamiento crítico, y por eso están mejores, por eso las naciones en las cuales se ha dado el protestantismo están mejores que las naciones como en España, y las naciones que guardan relación con España, que son todas las latinoamericanas. Por eso estamos peor, porque no hemos cultivado ese pensamiento crítico. Entonces cuando queremos ser críticos, pues somos agresivos, pues somos reaccionarios, somos contestatarios, no guardamos la forma, porque no tenemos una cultura de protestar, de ser críticos, no tenemos una cultura de decir, vale, tú crees eso, estupendo, pero yo ahora te voy a decir lo que yo pienso, yo ahora voy a reflexionar, yo ahora voy a llegar a mis propias conclusiones. No tenemos una cultura de tener un pensamiento, de cultivar el libre albedrío, la libre opinión, el libre pensamiento. No tenemos esa cultura, porque hemos seguido sometidos, hemos elegido darle continuidad a ese sometimiento a la Iglesia Católica, que no es más que un Estado aparte del de España. El Vaticano es un Estado aparte del de España, por lo cual es lo que os comentaba de la guerra civil, ¿no? Que los golpistas no llamaban guerra civil al principio, llamaban cruzada, era una cruzada católica. Entonces el generalísimo Franco era una especie de Cid Campeador, una especie de Don Pelayo, una especie de templario que iba a eliminar a todos los judeo-masónicos rojos, que son los enemigos de Dios,
no sé, la guerra era un servicio a Dios, un servicio a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos pensaban, una cruzada. Entonces, ¿por qué? Porque querían darle continuidad a esa mentalidad de escasez, a esa dependencia de otro Estado, en este caso del Vaticano. Eso es lo que ellos quieren. Sometimiento, sumisión. Así no tengo que pensar, así piensan otros, así no tengo que cultivar mis propios puntos de vista, porque siempre delego. Esa es la mentalidad católica, es la mentalidad fácil, es la mentalidad del que sigue. Vale, tú vas adelante, yo voy aquí ya detrás, yo voy a tu regazo. Queremos lo fácil, esa es la mentalidad católica. Entonces, cuando el que va adelante y nosotros queremos seguirlo, llega a su destino y nosotros nos perdemos, nos quejamos, no sabemos nada más que porque seguíamos a quien nos queríamos seguir. Entonces, el que simplemente emula, imita, el que simplemente plagia y no se cultiva a sí mismo, pues eso es lo que le acontece, que nunca puede ser creativo, que nunca pueden forjar sus propias obras, ¿no? Sus propias creaciones, ¿no? Entonces, bueno, espero que más o menos os haya sabido compartir cuál es esta tercera versión del minimalismo, versión enfermiza del minimalismo, que no es más que una adaptación a una mentalidad de carencia, a una mentalidad de negarnos a nosotros mismos, a una mentalidad victimista. Afuera están los que son responsables, afuera son los que saben. Fijaos el cinismo que tiene esto también, lo que antes os comentaba. Estos católicos delegan en otros, pero por eso los insultan. Yo conozco a casi todos los católicos que conozco, dicen barbaridades de los curas, los responsabilizan de todo, están en esa dicotomía permanente, en esa contradicción. Ahí viven como si vivir ahí fuera algo normal, porque no quieren cultivarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque no han recibido la influencia positiva de, por ejemplo, la mentalidad de los protestantes. No significa que ellos tengan razón en los dogmas a los cuales hayan llegado, pero sí es una actitud crítica con lo que se te quiere imponer. Eso es lo positivo. Bueno, pues espero que esto, recapitulando, el minimalismo, que es una filosofía de vida muy interesante, en ocasiones se distorsiona, convirtiéndola en una especie de anorexia proyectada sobre los elementos con los cuales convivimos, elementos que a veces son personas también. Queremos imponerle a los demás que sean minimalistas, los despreciamos porque tienen 30 zapatos, 30 pares de zapatos, que tengan lo que les dé la gana, ¿no? Esta es una distorsión, como os comentaba. La otra distorsión que se da es el reducirlo a una especie de gestión doméstica de la realidad cotidiana. Nos enclaustramos ahí en nuestros entornos domésticos, en nuestras cuatro paredes de nuestras casas, y ahí pues nos entretenemos haciendo jueguecitos para tener pocas cosas, para ponerlo todo de una forma que... Claro, yo también me cuestiono la contradicción que hay, ¿no? Esto del método KonMari, ¿no? Para poder acumular un montón de cosas. Eso se supone que eso no es muy minimalista, que digamos, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Y luego la tercera distorsión, como ya antes os comentaba, que realmente es la principal, que guarda relación con la primera y también con la segunda, ¿no? Es la de convertir a la filosofía minimalista en una mera excusa para darle continuidad a una mentalidad de escasez, de carencia, la propia del victimista, la propia del que se niega a sí mismo, la propia de aquel que no quiere tener criterio propio, porque tiene en sí arraigadas ideas de culpa y por lo tanto tiene miedo de pensar por sí mismo. Entonces quiere delegar permanentemente, y ese delegar también nos permite responsabilizar a otros cuando nos va mal, ¿no? Vamos donde tú quieras, sí, donde tú quieras, yo a mí me da igual. Si vamos a donde no me gusta, pues puedo responsabilizarme. Hay que ver dónde me ha llegado, dónde me ha llevado, chufla. Entonces eso es lo que queremos, esa es la mentalidad de la escasez, de la falta de aceptación, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando distorsionamos la filosofía minimalista
convirtiéndola en una excusa para darle continuidad a la carencia, al mundo de escasez. Eso es que es el origen del hambre, que es el origen de las guerras, que es el origen de las disputas. Bueno, pues esto es todo por el momento. Yo sigo aquí en este abundante mundo. Esta abundancia no precisa de filosofía alguna, minimalista, porque ya es plena de por sí, ya os manifiesta su abundancia de por sí. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.